El tema para este día es el justo y el que justifica. Recuerden que estamos respondiendo una pregunta, ¿qué más pude hacer? Esa es la pregunta de Dios, pero estamos comenzando a responder esa pregunta asegurando la victoria de nuestro Señor. El día de ayer hablábamos sobre eso y siempre es bueno recordarlo, especialmente en el contexto de que enfrentamos luchas, hay problemas, pero Jesús ha obtenido la victoria en nuestro favor, así que tenemos que tener esa seguridad. Así que hoy vamos a hablar esto, el que es justo y justifica. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema de este día. Bondadoso Padre, queremos que tú nos abras la mente a comprender cómo la cruz ha logrado que tú puedas justificar a una raza pecadora como nosotros, mientras tú sigues siendo justo y así puedes presentarte ante el cielo, ante el universo, como el único digno de alabanza, como bien lo dice Apocalipsis, el único que merece toda la gloria y el honor. Ayúdanos a comprender este tema en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, recordando un poquito de lo que ya nos decía usted el día de ayer, en la cruz de Cristo Jesús logra esa derrota de Satanás que, y usted lo destacó, se verifica en dos etapas. Primero, expulsando a Satanás, respondiendo a las calumnias y señalando justamente que son calumnias y que no tienen razón de ser. Y luego, lo que estamos esperando, la destrucción final del mal, la erradicación de Satanás y de su reino. En este sentido, pastor, ¿cómo la cruz logra que Dios pueda tratar con una raza como nosotros, de pecadores, que le hemos fallado a Dios, le hemos faltado a su ley, pero puede justificar a aquellos que se arrepienten sin violar las leyes del pacto, sin violar las leyes de la controversia, siendo el justo y al mismo tiempo justificándonos? Bueno, creo que ese era un dilema, es un dilema para nosotros, y yo creo que ante las cortes celestiales también estaba esa situación, ¿cómo podía ser Dios para demostrar? Porque nuevamente está la palabra demostración, sí, para demostrar su justicia y a la vez poder salvar al ser humano que había quebrantado una ley. Yo creo que eso era como un jaque mate, sí, del enemigo. Al hacer que nuestros primeros padres pecaran, él se jactó y él pensó que no había ninguna posibilidad de restablecerlos a ellos, a la comunión con Dios, porque si hubiera habido una posibilidad, él también entraba en esa posibilidad. Entonces creo que tenía ya todo el plan bien ejecutado y sin embargo la respuesta de Dios es algo que ni él mismo se esperaba, sí, y no estaba por supuesto en la mente de ningún ser creado, y era la cruz de Cristo, era el sufrimiento de Dios mismo, era Dios haciéndose hombre. Y me gusta mucho, creo que nuevamente es bueno escuchar lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 3 y los versículos 25 y 26. Ahí podemos comenzar a captar lo que Dios ha hecho en Cristo. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Noten ustedes cómo dos veces se usa esa palabra manifestación, que lo podemos ver como un sinónimo de esa palabra demostración que hemos estado diciendo. Las acusaciones de Satanás requirieron no un despliegue del poder de Dios, sino una demostración de su carácter de amor. Y entonces, ¿cómo lo hace Dios? Primero, Él manifiesta su justicia, dice, a través de Jesús, quien fue puesto como propiciación. Es una palabra muy rica en significado y muy, sí, también a veces muy profunda y a veces compleja, pero nosotros sabemos que en el santuario estaba el propiciatorio y allí se manifestaba realmente la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y entonces dice, manifestar su justicia
su justicia. ¿Cuál justicia? Bueno, la justicia, algunos dicen, tal vez se refiere a la justicia con la que justifica al ser humano. Yo creo que también tiene una aplicación para hablar de lo que Dios es, de su carácter de amor. Y luego Él puede salvar al que es de la fe en Jesús. Noten cómo lo hace, a fin de que Él sea justo y Él que justifica. Ahí tenemos doble demostración, tanto del carácter de Dios como lo que Él hace en la vida de sus hijos. Y precisamente como decía al principio de la lección de este día, 1 Juan 5:8, para eso apareció Cristo Jesús, para derrotar, para exponer en las obras del diablo. Y bueno, al desenmascarar el gobierno de Satanás, queda claro que no tiene cabida en el universo, y aunque momentáneamente está circunscrito a este planeta, ya nos lo ha dicho nuestro pastor, y lo hemos visto en los textos bíblicos, ya su derrota está asegurada, reforzando lo que estábamos diciendo el día de ayer. Y en ese sentido, pastor, me gustaría que, leyendo un texto que ya se ha citado antes, pero que es bueno recordar, vayamos a Apocalipsis capítulo 12, porque ahora creo que podemos hacer esa gran conexión de Apocalipsis capítulo 12. En nuestra lección nos invitan a hacer esta conexión y quisiera que nuestro pastor nos ayudara a ver estos elementos. Y es Apocalipsis 12, versos 10 al 12, que dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y pastor, ¿qué conexiones hay con la primera gran promesa que encontramos en la Biblia, Génesis 3:15, cuando se aseguró que el descendiente, nuestro Señor Jesucristo, aplastaría por fin a la cabeza de la serpiente? Muy bien, creo que este es un versículo, bueno, es un texto de triunfo. Si nosotros lo podemos observar, está hablando acerca de victoria. No es que Dios no tiene poder, pero ahora ha sido manifestado el poder, el reino, la autoridad. Usa todas esas palabras griegas que hablan de poder, dinamis, autoridad, bueno, hay varias palabras ahí. ¿Y por qué eso es posible? Por medio de la sangre del Cordero. Noten que ese es el pilar, la sangre del Cordero, porque ahora Dios puede hacerlo, tal como decíamos en el día domingo, porque Él ha atado al hombre fuerte, y eso es lo que pasó en el cielo. Legalmente ya Satanás fue expulsado. Esa etiqueta que tenía como el acusador de los hermanos ya no va más en el cielo. ¿Por qué? Porque precisamente, como hemos leído más arriba, Jesús o Dios ha manifestado su justicia y ha justificado a aquel que tiene la fe en Cristo Jesús. Y es lo que Dios había prometido al principio, romper esa amistad que tenía el ser humano ahora con Satanás, y a la vez prometer la destrucción final de Satanás. Aquí dice que Satanás ha sido expulsado y era esa primera etapa, pero por supuesto cuando dice tiene poco tiempo, ¿por qué poco tiempo? Porque viene la ejecución final, y aquí conecta con aquella promesa: aplastará la cabeza de Satanás. De hecho, también el apóstol Pedro se apropia de esa promesa y dice: muy pronto Dios aplastará la cabeza de Satanás. Y eso él lo escribió casi hace 2000 años, escribió esto, pero ya ellos, para los apóstoles, y yo creo que, y es algo que cada uno tiene que experimentar, hermano Gerson, y es lo que yo he estado repitiendo el día de ayer y ahora, que
esta victoria de Cristo Jesús tenemos que verla ya tangible, ya efectiva. El reino del mal solo es temporal, está por un breve tiempo. Ya la sentencia está sobre el enemigo, la sentencia, bueno, desde que pecó el hombre, pero la cruz de Cristo hizo irreversible ya la derrota del enemigo. No hay ningún chance de que él pueda reponerse, como cuando hay un partido, ¿verdad? Que la gente habla de la remontada, sí, que un equipo iba perdiendo y de repente comienzan a ganar y comienza y finalmente terminan ganando el partido. Eso no le va a suceder a Satanás, ya no puede ser posible. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es total, definitiva. Y nuevamente vuelvo a repetir, por eso es que los primeros apóstoles, los creyentes, bueno, los apóstoles digo, los primeros discípulos, los creyentes, ellos salieron a predicar el Evangelio, actuaron en esa victoria, recibieron el Espíritu Santo, porque sabían que ya esa disputa en el cielo había sido resuelta. Claro, quedaba por resolver en la sabiduría de Dios, todavía Dios veía que quedaba un trabajo por hacer aquí en la tierra, y eso es lo que está sucediendo. Así que de esta manera la cruz se presenta como una anticipación de la derrota final del enemigo, del mal y de todos aquellos que lo acompañan a él. Había una figura que usaban los griegos en sus argumentaciones, los epicúreos, los estoicos, prolepsis. Esta es una victoria que nos anticipa. Ellos usaban esa palabra como poner los argumentos, como anticiparse en las argumentaciones, y esta es una figura que se usa para decir que hay un anticipo. La cruz de Cristo tenemos que verlo como un anticipo de la derrota final del mal. Amén. Y recuerde, lo hemos repetido ya ayer y hoy lo queremos reforzar, aunque parece en las apariencias que para nosotros los seres humanos el mal está triunfando, no hay duda de que ya está derrotado. Y en ese sentido, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que, no sé, Dios obre en nuestro corazón de tal manera que nuestros ojos puedan ser abiertos a la realidad de la victoria de Jesús. Será por eso que a veces, porque no vemos esa victoria en nuestra propia vida, que vivimos justamente todavía amarrados con temores, con cosas que ya deberíamos habernos liberado. Ore para que Dios nos ayude a ver de manera profunda todo lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. Amén. Padre, también esta hora nos unimos a tu victoria. Amén. Y podemos decir que los cielos ya están regocijados porque han sido aclaradas esas dudas, aunque tú has determinado, Señor, que todavía hay un tiempo para la ejecución final del autor del pecado y de los pecadores y del mal en este mundo. Señor, mientras ese tiempo llegue, ayúdanos para que en medio de las pruebas y las dificultades podamos aferrarnos a tu promesa y por la fe ver, Señor, que lo que sucedió en la cruz del Calvario es ya la sentencia final, el juicio contra el príncipe de este mundo, pero también es nuestra fuente de salvación. Señor eterno, ayúdanos para que en nuestra vida esta victoria se vaya haciendo también palpable, que aunque todo el infierno, todo el mal se oponga a tus hijos y a tus hijas, Señor, puedan ser vencedores. Gracias porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén.